Vivimos en una cultura actual que nos exige estar siempre arriba, como si la estabilidad emocional fuera una línea recta que nunca baja. Y con la idea de que la fortaleza mental es equivalente a rigidez, como si tuvieras que ser de mármol para que los problemas no te dejen marca. Pero si miramos la realidad de la consulta, la salud mental no se parece en nada a una piedra, más bien se parece a una rama que se dobla con el viento para no quebrarse. Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Emmanuel Flores, soy psicólogo. Si hoy sentís que el mundo te pesa demasiado, quiero que quites la palabra falla de tu cabeza. Quédate hasta el final del video porque vamos a desarmar la idea de que sufrir es algo que tenés que ocultar y cómo tu cerebro intenta ayudarte incluso cuando sentís que te estás hundiendo. Tu tristeza no es un error del sistema, es una respuesta ultra eficiente biológica. Es tu cuerpo pidiéndote una pausa necesaria para procesar el impacto. Una de cada 4 personas va a pasar por una crisis de salud mental en algún momento de su vida. Eso significa que si miras a tu alrededor, casi todos estuvimos o estamos rozando hombros con el sufrimiento. El problema es que sentimos que somos los únicos, sentimos que no estamos dando la talla, o que el resto del mundo descifró el código de la vida y nosotros no. Sentirse mal es una experiencia humana universal. El dolor tiene un propósito evolutivo. Nos obliga a retirar la atención de lo exterior y nos obliga a ver lo que necesita reparación. Cuando intentamos saltarnos esta fase para parecer funcionales, lo único que logramos es estirar el proceso de sanación. La psicología nos enseña que para salir del agujero, el primer paso es no intentar escalar a la fuerza, sino dejar de cavar. Aceptar que hoy no podés con todo es el acto más lógico y saludable que hoy podés hacer por vos mismo. Intentar suprimir una emoción negativa es como intentar mantener una pelota inflable bajo el agua. Puedes lograrlo durante un tiempo con mucha fuerza, pero tus brazos se van a cansar y en el momento en que te descuides, la pelota va a salir disparada hacia la superficie con una potencia mucho mayor. Esto es lo que pasa cuando nos decimos que no tenemos tiempo para estar tristes o tenemos que demostrarle a los demás que somos fuertes. Esa resistencia gasta una energía mental que necesitas para recuperarte. En psicología a esto le llamamos evitación experiencial. Pensamos que si no nombramos lo que duele, el dolor va a desaparecer por arte de magia. Pero en realidad el cerebro necesita procesar los químicos del estrés. Por ejemplo, llorar libera oxitocina y endorfina, que funciona como analgésicos naturales. Cuando te das permiso de sentir, la emoción deja de ser una amenaza externa y se convierte en una señal que puedes gestionar. Cuando atravesamos una pérdida o un fracaso, es muy fácil caer en el papel de la víctima. Empezamos a preguntarnos, ¿por qué me pasa esto a mí? Buscando justicia que el azar no entiende. Esa pregunta es una trampa, porque te quita el poder, te pone en un lugar pasivo donde simplemente te vuelves el espectador de tu propia desgracia. La propuesta es cambiar el ángulo, pasar de ser la víctima a ser el protagonista de la recuperación. Esto no significa que lo que te pasó sea tu culpa, pero que sí el significado que le da hoy es tu responsabilidad. El dolor puede ser el punto de partida para desarrollar herramientas que antes no tenías. Quizá estás aprendiendo a poner límites, a valorar más el descanso o a conectar con otros desde un lugar más honesto. La resiliencia no significa volver a ser el de antes, sino a construir una versión nueva de ti que integre la cicatriz del pasado. Cuando nos sentimos mal por instinto, nos aislamos. Sentimos que somos una carga para los demás o que nadie va a entender la profundidad de nuestro vacío. Pero el aislamiento alimenta la depresión. Biológicamente somos seres sociables. Nuestro sistema nervioso se calma cuando nos rodeamos de gente que nos escucha sin juzgar y nos valida. El simple hecho de compartir tu carga con alguien reduce la intensidad del estrés. No busques a alguien para que te resuelva el problema. Busca a alguien para que simplemente pueda sostener el silencio con vos. Muchas veces somos nuestros críticos más despiadados. Si un amigo viniera y te comenta qué devastado se siente, no le dirías que es un inútil, en su lugar le darías un abrazo. Pero con nosotros mismos solemos ser jueces implacables. La autocompasión no es el victimismo, es tratarte con la misma decencia básica con la que tratarías a cualquier otro ser humano en problemas. La recuperación no ocurre en grandes pasos, ocurre en milímetros. Se trata de pequeñas victorias, lavarte la cara, prepararte una comida, contestar una llamada. No te exijas sentirte bien mañana.
Exigite ser amable con vos mismo hoy. El cerebro necesita tiempo físico para reestructurarse después de un impacto emocional. Tené paciencia con tu ritmo. La salud mental no es la ausencia de conflicto. Es la capacidad para transitar por ellos sin perder el rumbo. No esperes que la tristeza desaparezca por completo para empezar a vivir de nuevo, porque no va a suceder. La vida también sucede en los días grises. Si hoy sentís que estás en medio del túnel, seguí caminando. No hace falta que corras. Cada paso que das para cuidarte, cada vez que elegís ser honesto con tu dolor en lugar de esconderlo, estás ganando. Gracias por haber llegado hasta el final del video. Si este video te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte. Si crees que un amigo necesita escuchar estas palabras, no olvides compartírselo. Nos vemos en el próximo video. Chao.